Bueno, pues podemos ir a casa. Lo primero de todo es daros las gracias por venir, gracias a los integrantes de la mesa por participar, y antes de nada deciros que en No hay tiempo que perder participamos diversas organizaciones tales como Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Clase contra Clase, Andalucía desde Abajo y el colectivo de Acción Anticapitalista, así como personas a títulos individuales. Desde No hay tiempo que perder vemos imprescindible levantar una iniciativa que comience a realizar una acumulación de fuerzas que nos permita situarnos lo mejor posible políticamente de cara al nuevo periodo político, ¿no? Como sabéis, el 26 de junio se volverán a sacar las urnas, la población volverá a votar y puede que sea esta vez en la que se forme un gobierno, sobre todo porque Unidos Podemos lleva tendiendo la mano al Partido Socialista desde las anteriores fallidas elecciones. Durante este tiempo hemos podido ver cómo se han movido los llamados gobiernos del cambio en las instituciones, llevando a cabo medidas o no llevándolas a cabo, las que tenían en su programa electoral, y viendo cómo se han ido moviendo más o menos en las instituciones. Para quienes analizamos esta situación, entendemos que se han topado con los límites de las instituciones y en determinadas áreas, haciendo políticas similares a la de los gobiernos, pero de distinto color, ¿no? Desde nuestro punto de vista, llegar a las instituciones desde la calle y la lucha social supone que al estar en las instituciones, tú tienes que romper con el método tradicional de hacer política y servir de demanda como herramienta a las demandas sociales. Esto quiere decir que aunque tú llegues a los gobiernos, tú no puedes paralizar las movilizaciones como se ha ido viendo, que las movilizaciones han disminuido considerablemente desde que Podemos ha llegado al gobierno. Desde No hay tiempo que perder nos ha parecido interesante hacer este debate entre organizaciones de diferente índole para saber qué opinan respecto a las instituciones. Aunque a Podemos les hemos hecho la invitación a participar en el debate, nos la ha rechazado. Y bueno, comento que el método que hemos preparado para este debate son de 3 preguntas. Al final de toda la ronda de las preguntas, desde el público podéis participar con vuestras preguntas o reflexiones. Y bueno, yo acabo ya haciendo la presentación de los integrantes de la mesa. Empiezo con David, que es miembro de No hay tiempo que perder, con Néstor, miembro de la Confederación General del Trabajo, Jorge, miembro de Izquierda Unida, Rodrigo, miembro de Solidaridad, Autogestión e Internacionalista, y con Alejandro, miembro del Partido Comunista de los Pueblos de España. Y bueno, la primera pregunta que lanzamos, ¿no?, es una valoración del contexto político, desde la perspectiva de cada organización. Y la pregunta sería, ¿podríais hacer una valoración del momento político? Y empezaría Alejandro. Tenéis 3 minutos. ¿No? ¿Sí? Sí. Pues nada, a nivel de movimiento, de momento político, es que seguimos exactamente en el mismo punto donde estábamos hace 3 años. Bueno, hace 2 años, cuando en las marchas de la dignidad había 2 millones de personas en las calles reclamando pan, trabajo, techo y dignidad. Por esto mismo vemos como la salida a una crisis, que no ha sido una crisis real, sino una crisis más cíclica del capitalismo, ha sido una salida a acabar totalmente con el estado de bienestar que pobremente habían construido los partidos socialdemócratas y los falsos consensos tradicionales entre clases, y a partir de esta ruptura de estos consensos, estas tradiciones, se supone un momento en el que la salida pasa por destruir unos puestos de trabajo en un primer momento, para posteriormente, cuando
haya más puestos de trabajo, se produzca una precariedad debido a que los trabajadores y trabajadoras van a tener que trabajar cada vez por menos dinero y en unas circunstancias todavía peores, y por supuesto con una estructura industrial que están desmontando en España debido a que hay otros países que son los que controlan una oligarquía mayor de capitalismo mundial, las que acumulan este sentido. A partir de ahí vemos una situación en la que hay un 22% de personas por debajo del umbral de la pobreza, según datos de Amnistía Internacional. Creo que es un poco, tampoco son precisamente revolucionarios de pro, y ha extendido, y por otro lado vemos como realmente sí que existe un cambio a la hora de entender este momento político por parte de la sociedad española, y que nos debe llevar a una reflexión. Y es que realmente hace 2 años había 2 millones de personas en las calles reclamando unos derechos mínimos y básicos sobre los que estructurábamos un discurso, y a partir de este momento empezó a disminuir la movilización a partir de movimientos puramente electoralistas. El poner el eje en las instituciones como eje de cambio es algo con lo que tenemos que acabar, y es que realmente la única forma de cambiar esta situación y de acabar con estas políticas neoliberales, las reformas laborales que pide el PSOE, leyes mordazas, reformas del artículo 135 de la Constitución, esta es una combinación de las instituciones, pero sobre todo de lucha en las calles, porque sin presión en la social no se puede cambiar nada. Y por último, resaltar que el momento actual remarca otro elemento, que es que cada vez, cuanto más en problemas se ve la oligarquía para mantener los privilegios con los que se ha visto durante tantos años, más aleja ese poder económico de la mayoría social. Más lo centra en el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, que terminan agrupando unos derechos que siempre han sido controlados mínimamente, democráticamente, que ahora pasan a ser controlados únicamente por oligarquías, bancos y multinacionales. Y sin más, yo acabo. No solo 15 segundos. Ahora sí que ya dejamos. En primer lugar, me gustaría presentarnos un poco, como han hecho antes nuestros compañeros. Nosotros somos el Partido Comunista de los Pueblos de España. Surgimos hace más de 30 años de una escisión del Partido Comunista Español, porque vemos que tiene una dinámica muy oportunista y reformista que nosotros no compartimos. Bueno, sobre la valoración del momento político actual, tenemos que ser conscientes de que los datos, como ha dicho anteriormente nuestro compañero, son devastadores. 200.000 desahucios, datos de pobreza infantil y energética que nunca antes habían dado en un país moderno. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que esto no es normal. ¿Por qué surge esto? Entre otras cosas, surge por el oportunismo que han tenido ciertos partidos. Un oportunismo que aprovechan situaciones donde la clase obrera realmente está sufriendo para intentar dar esperanzas y sacar votos. Lo hizo en su día Izquierda Unida y lo hace ahora Unidad Popular. Nosotros tenemos que ser conscientes que la crisis no es algo que surja ahora por un problema que se haya dado, de que si se ha robado dinero o no. La crisis, tenemos que ser conscientes de que es un problema cíclico y que, como analizó Marx en su día, se va a seguir repitiendo mientras sigamos en este sistema que es el capitalismo. Sobre todo se va a seguir repitiendo de una forma cíclica y cada vez más continua. Y por eso la única alternativa que nosotros comprendemos es una alternativa que rompa con el sistema actual. Tenemos que tener claro, como ha dicho nuestro compañero, que ahora parece que hay un movimiento político que surge de lo que en su día fue el 15M. Podemos, que puede ser el partido más destacado que tengamos ahora en la actualidad, de los nuevos, surge del 15M. Nosotros analizamos que hubo unas grandes movilizaciones con las mareas y el 15M muy positivas en cuanto a mover gente, pero que en el fondo no tenía ni un objetivo claro a la hora de sus reivindicaciones y que terminó quemando mucho a la gente. Y por eso tenemos que ser conscientes de que este tipo de movimientos tienen que tener objetivos políticos muy claros y que no pueden ser sucedáneos de que en un futuro se surjan partidos como Podemos. También analizamos de un momento político como el actual que el capitalismo, viendo que el bipartidismo actual está en una época de decadencia, intenta surgir nuevos partidos para conseguir una transición que podríamos denominar 2.0. Una transición donde los factores que siempre han sido la izquierda del PSOE y la derecha del PP en su momento se quedan obsoletos y necesitan nuevos actores que los reemplacen. Y ahí es donde vemos que entran partidos como Podemos para reemplazar al PSOE, de esta vez de la mano de Izquierda Unida, y Ciudadanos con un carácter más moderno, pero que siguen siendo igual de derechas como lo es el PP. Y yo creo que hasta ahí llega nuestro análisis. Rodrigo. Vale, nosotros no podemos entender que se analice el panorama político español, entiendo que por ahí va la pregunta, sin tener una mínima
visión del panorama político internacional. Evidentemente, en 3 minutos no voy a decir nada que no sepáis, pero en nuestro análisis, en este mundo en el que más del 80% de la humanidad pasa hambre y miseria por un sistema económico neoliberal imperialista, España como país macroeconómicamente está entre los países enriquecidos. Siempre lo ha estado y de momento lo va a estar siendo. Eso no quita que dentro de España, igual que ocurre en todos los países de economía neoliberal, hay unas diferencias internas salvajes, brutales y crecientes. Pero si el contexto que vemos mundialmente es que España está entre los países enriquecidos, las propuestas y la visión de lo que está pasando en España no puede estar independientemente de los inmigrantes que están muriendo, de la gente que está muriendo de hambre en tantas partes del mundo. En esta lógica de gran sistema, de control de la opinión pública, de manipulación, la manipulación de la conciencia política es fundamental. Y entonces, aterrizando en España, por donde entiendo que iba la pregunta, coincido con lo que han planteado muchos de los compañeros anteriormente sobre el tema de la regeneración, la falsa regeneración. Regenerar es volver a generar lo mismo, con el pasar del bipartidismo al bipartidismo aparente. Añadiría que para nosotros Podemos es el nuevo PSOE. Sacábamos un cartel que decía: la coleta de hoy es la chaqueta de pan de hace 40 años, que el proceso de liberalismo lo tiene muy planteado, y porque vemos que la lógica política que se está siguiendo en estos partidos responde exactamente a la misma que han tenido los grandes partidos. Una política marketing mediático, dirigido a la clase media, dirigido a recuperemos el estado de bienestar. El estado de bienestar que al final nos convertía en un país privilegiado y en una sociedad privilegiada en un mundo gracias a la explotación de tanta otra gente. Y otra cosa que quiero añadir simplemente: en el 15M, por situar una fecha, yo creo que dimos un gran paso, que era, por fin, nos dimos cuenta, algunos ya, seguro que todos los que estábamos aquí lo habíamos repetido durante muchos años en el desierto, pero por fin nos atrevimos a gritar en la calle que el PSOE y el PP la misma mierda es. Pues vemos que ahora esto se está olvidando, que ahora ya el PSOE vuelve a ser un partido de izquierdas, vuelve a ser un aliado posible. Hemos vuelto a salvar aquella opción que tenía secuestrada el potencial revolucionario, el potencial de izquierda, que lo ha tenido secuestrado durante 40 años desde la dictadura. Y en ese sentido hemos retrocedido. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Agradecer la invitación que nos habéis hecho, y en decir que las opiniones que yo aquí vierta probablemente se acerquen más a título personal de lo que yo opine que a lo que opine la CGT. La CGT, como una organización que entiende como una casa común de los trabajadores y donde se quieran sentir a gusto los trabajadores por el hecho de serlo, tiene militantes que yo creo que de todas las organizaciones, o de casi todas las organizaciones de las que están aquí, por lo cual sería presuntuoso por mi parte tener que decir lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer a nivel de organización. A nivel personal y por prácticas sí que podemos decir cosas. En cuanto al tema de la situación política como organización, y personalmente yo lo que veo es que no hay mucha diferencia de lo que podría ser hace 2-3 años, lo que podía existir. Lo podríamos remontar un poquito antes. Estamos en una situación en la que ahora estamos dilucidando quién va a gestionar el sistema económico y social de este país en los próximos años. Eso es la única diferencia, para bien o para mal. Con lo cual la situación sigue siendo la misma. Hace falta, desde nuestro punto de vista, dada la situación que existe, hacer un planteamiento anticapitalista, es decir, coger y hacer un planteamiento en el cual pasemos de la defensa en la que hemos estado tanto tiempo, y que la verdad que también hemos aprendido defendiéndonos, pero hay que pasar a hacer ya, digamos, no solamente a defendernos, sino a hacer planteamientos propositivos. Creo que son buenos momentos, en cualquier momento ha sido, pero este también lo es. Y desde ese punto de vista entendemos que hacer cuestiones que ya se están repitiendo, el tema también de cualquier planteamiento que se haga desde ese planteamiento de recibir a la sociedad como una sociedad no local, no nacional, sino una situación internacional. Es difícil hacer un análisis sin hacer como decía, el complemento de la situación internacional que existe. Es difícil hacerlo desde un ámbito local, es difícil hacerlo sin ver el sufrimiento del pasado y el presente que tenemos como hacer para poder avanzar, para poder
hacer planteamientos concretos que bueno, ya se podrían situar ahora mismo en las cuestiones que más nos estamos dilucidando ahora mismo, en el tema de la defensa de esos derechos que tenemos, que son nuestros y que tenemos que defenderles, que tenemos que salir a la calle a defenderles. La CGT, pues me parece que ahora para el día 18 tiene una movilización de ámbito estatal en la defensa de esos derechos, así como pues a nivel nacional, a nivel local y a nivel de empresas, pues es la defensa de esos derechos que en cada empresa tenemos y que no tenemos que dejarles perder y que ahí tenemos que estar, pero digamos que actuando localmente, pero vuelvo a decir, con ese planteamiento de actuar localmente, pero pensar globalmente. Tiempo. Vale, bueno, si me permitís voy a hacer un pequeño ejercicio de genealogía histórica, pero reciente. El Estado español, bueno, la crisis que está ya en 2007-2008, como la consideremos internacional o nacional, ataca al Estado y convierte al Estado español, ¿vale? También a Grecia, por ejemplo, en una suerte de laboratorio de luchas sociales y de resistencias, tanto contra la Troika a nivel europeo, a nivel internacional, como contra los respectivos. Pero sí, un escenario estratégico también de buenas y malas prácticas en este caso, ¿vale? Tenemos con la crisis la irrupción de dos factores, principalmente uno, el desempleo masivo, un desempleo como no habíamos conocido hasta entonces, ¿de acuerdo? Un desempleo que al tiempo coincide no por casualidad con una ofensiva de los capitalistas, ¿de acuerdo?, de los propietarios de los medios de producción en todos los frentes del sistema económico y social. Tenemos, por ejemplo, desde el régimen del 78 en el Estado español al PSOE, ¿vale?, con la primera de las reformas laborales que acabaron en huelga general, y la reforma de las pensiones. Y tenemos después al Partido Popular con las dos sucesivas reformas laborales, y etcétera, etcétera. Se declara una auténtica guerra de clase, ¿vale? Pretenden y consiguen, en efecto, porque somos los paganos, ¿de acuerdo?, de la crisis capitalista, convertirnos en eso precisamente, casi en chivos expiatorios de una crisis que nosotros no construimos, ¿vale?, que en el fondo, es verdad, como dice el compañero, es cíclica. Todo esto, el malestar de los sectores populares y la gran ofensiva que hace también el Estado, las clases capitalistas contra las cuatro patas de lo que podríamos considerar el estado de bienestar, ¿vale?, incluso en el modelo así más o menos ciudadano español, el modelo mediterráneo, servicios sociales, dependencia, sanidad, educación, etcétera, inician el ciclo álgido este que hemos conocido y en el que muchos nos hemos reincorporado a la acción política, ¿vale?, que se inaugura en 2011 con el 15M probablemente, que fue uno de los catalizadores de la politización social que hoy estamos digamos generando y estamos trabajando gracias a ella, ¿vale? Y como digo, de 2011 a 2015, ¿vale?, tenemos la fundación y el trabajo y la lucha en las calles de la paz, tenemos las marchas mineras, tenemos las marchas por la dignidad, tenemos las mareas, tenemos las luchas para mí ejemplares de Panrico y Coca-Cola, etcétera, etcétera, ¿vale?, y la movilización feminista contra la ley Gallardón, exitosa en este caso, y contra los feminicidios cada vez más prolongada, ¿de acuerdo?, durante este periodo álgido, ¿vale? Sin embargo, hasta hace año y medio, esto ha sido de récord con la movilización social. Lo que nos encontramos ahora, sin embargo, es un descenso ostensible del número de manifestaciones y de la tensión social. ¿Y esto por qué? La cuestión es que coincide con la irrupción de la enésima ilusión gradualista reformista, en este caso encarnada en Podemos. ¿De acuerdo? Un montón de gente consideró que la vía al cambio podía pasar por la vía de las instituciones, única y exclusivamente. Por el camino Podemos se fue moderando, convirtiéndose en un partido de centro, generando un programa de mayorías, entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces nos encontramos en ese impasse político y social. Por una parte, niveles insoportables de explotación y precariedad laboral, ¿vale?, y por otro, un reflujo en el movimiento social, en la movilización social, ¿de acuerdo? Nosotros consideramos que es necesario plantear, ya termino, ¿vale?, un programa anticapitalista y verdaderamente de ruptura frente a la ilusión reformista y frente al reflujo de las movilizaciones sociales. Vale. Iríamos entonces, acabada esta primera ronda de preguntas, con la segunda, que teniendo en cuenta el papel que juegan tanto el Estado como las instituciones de la democracia liberal en la lucha de la izquierda, del movimiento obrero, ¿cómo analizáis entre vuestras organizaciones el papel de las instituciones y qué función deben o pueden cumplir estas en la transformación social? Y empezaría esta ronda Alejandro. Yo pensaba que la cuestión anterior iba a haber un turno para las preguntas del público, pero bueno,
Vale. En cuanto a la participación en las elecciones, nosotros tenemos claro que tenemos que usar las elecciones claramente como un altavoz y como una herramienta, sabiendo y analizando en cuál nos interesa participar con un interés táctico en favor de la clase obrera, pero tenemos claro que estar en ganar las elecciones o intentar presentarse a ella con ese tipo de objetivos está lejos de ser una herramienta para defender a la clase obrera. Nosotros como partido, aunque nos presentemos, somos un partido que no vamos a gestionar de ninguna manera el capitalismo ni ninguna de sus instituciones. Y por eso vemos que cualquier partido que al final termina entrando en instituciones públicas se desvía totalmente de los derechos que luego aquí mismo están reclamando. Tenemos también claro desde el PCP que nosotros en las instituciones tenemos que englobarlas de una forma muy internacional y vemos que todas ellas están dirigidas principalmente aquí en Europa por la Unión Europea y por eso nosotros somos de los que pedimos una salida. Tenemos que ser conscientes de que la Unión Europea no surge como un sistema democrático, sino que surge hace muchos años como una unión de mercados. Y es a través de esta unión como se está comportando ahora mismo la Unión Europea. No nos trata de ninguna forma como una democracia, que nosotros tampoco reivindicamos, sino que nos trata como mercancía. Solo hay que verlo en el hecho de los refugiados ahora mismo. Un refugiado, si lo traes, todo bien. Si no lo traes, son 250.000 euros. Yo creo que no podemos tratar de ninguna forma a las personas como si fueran un paquete que vale tanto o deja de valer tanto dinero. Y por eso nosotros tenemos que ser conscientes que para conseguir un cambio en nuestro propio país, primero tenemos que luchar por una salida de un marco internacional que nos marca mucho en nuestras políticas. Yo creo que hasta ahí lo que queríamos decir. Rodrigo. Todos los que nos planteamos la política, entiendo que nos tenemos que plantear que hay una dimensión de la acción que tiene que ver con las instituciones, de representación o de gestión. Yo creo que la cuestión para nosotros es cómo estar en ellas o ante ellas. Nosotros queremos intentar desmontar el dogma, y creo que es un poco sentido común, de alguna manera, de que las cosas se cambian desde arriba, que para cambiar la sociedad tienes que llegar a cuotas de poder, vía elecciones, tener cargos ya sea en la oposición, vía pactos. Nosotros queremos, o sea, la lógica de asaltar el poder. Creemos que esa lógica es una lógica perversa que nos ha llevado a donde estamos durante hace muchos años. Nosotros, como todos, entiendo que en esta sala apostamos por la transformación desde abajo, pero la cuestión es las prisas que nos entran y la tentación de los atajos. Una cosa es pensarlo en la teoría y otra cosa es plasmarlo luego en las decisiones. O sea, como ha dicho él, luego tampoco se puede engañar a la gente. Sabemos que cambiarla, por mucho que gane quien aspira a ganar, el 80% de las decisiones se toman en Bruselas. Y, o sea, esa actitud, digamos, de principio moral, de no querer atajar, no querer vender los principios para conseguir llegar a una cierta cuota de poder y desde arriba ya poder cambiar las cosas, tiene mucho que ver con cómo están compuestas las organizaciones políticas, los partidos y la base realmente militante que tengan. Para nosotros es fundamental esa militancia, no solo como participación o ir a una asamblea, sino esa formación, esa cabeza propia, esa actitud moral también del que está en la política, esté en un cargo de representación o no lo esté, es entender la política como perder, y también como perder personalmente, y también como perder como partido. Por ejemplo, la desproporción que vemos entre el número de militantes que hay en una organización política y el número de votos que recibe. Si tú haces la división, empiezas a ver si se empieza a generar una dinámica de unos pocos son los que están metidos y el resto simplemente votan por movido alguna vez, o realmente hay una base política que evite la corrupción típica que sale en los telediarios y la corrupción política que supone al final estar en política negociando las condiciones de la rendición. Hacer sociedad frente a Estado, para nosotros es lo primordial. Y aquí es difícil ver la diferencia, porque todos creemos que el partido, que históricamente es un instrumento burgués para dirigir a la sociedad, si queremos hacer un partido autogestionario, ese partido debería ser simplemente la voz en el terreno de las instituciones de aquellas organizaciones sociales, de aquellos movimientos, de aquella sociedad organizada que necesita tener una voz directa. Pero a veces esto lo que se convierte es que el partido instrumentaliza o intenta instrumentalizar a las organizaciones sociales diciendo yo soy vuestra voz. Y entonces yo creo que hay que estar muy finos. En ese sentido tenemos mucha experiencia en España de partidos que se han proclamado
como los portavoces de los movimientos sociales cuando lo que hacían era instrumentalizarlos. Y un último ejemplo que pongo de uno que fue alcalde, el primer alcalde más joven de un municipio de 20.000 habitantes en Santa Lucía, Canarias, muy amigo nuestro, del que hemos aprendido mucho cómo estar en las instituciones gobernando una alcaldía importante. Él decía, de un partido político, el 80% de la militancia dedicada a la base. Digo de la militancia, no de los simpatizantes. De los militantes, las fuerzas dedicadas del 80% a la base y el 20% a las instituciones. Si no, se produce la corrupción. Sí, bueno, vamos a ver. En principio, el respeto, yo creo que aquí la pregunta es del papel de las instituciones, se está refiriendo claramente cuál es la postura ante el sistema democrático parlamentarista, ¿no? Las instituciones es todo organismo que tiende a perpetuarse y entonces tendríamos que mirarnos a nosotros mismos para decirlo, ¿no? Entonces, como la pregunta yo creo correcta es ante el sistema parlamentario, ¿cuál es la opinión? En principio, respeto a la gente que entiende que desde posible participación en las elecciones parlamentarias puede llegar a transformar la sociedad. Respeto en cuanto que es una decisión individual o colectiva, pero yo no voy a entrar en ella. Otra cosa es la opinión que me causa. En principio, antes lo había dicho, simplemente es gestionar el sistema. Es difícil encontrar, al menos de los partidos que ahora mismo que se presentan con algunas opciones de poder sacar esa representación, que se planteen no el asalto del poder. En realidad, lo único que se plantean es tener la institución para gestionarlo. No están planteando llegar a tener una mayoría en el Parlamento español y declarar después un proceso de transformación revolucionaria para declarar la dictadura del proletariado, creo. Pero de momento no hay ninguna de esas posibilidades, con lo cual única y exclusivamente es la gestión del poder. Entonces, desde ese punto de vista, pues yo sinceramente la experiencia que nos da es que, bueno, cuando el poder nos ha necesitado a los trabajadores en Europa para mantener un estable en que podía ser, con el muro de Berlín ahí y con el pacto de Varsovia en el otro lado, era, bueno, ese pacto que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, a cambio de la paz social, pues esos derechos sociales que son los que ahora nos intentan, una vez destruida esa situación que existía, que nos intentan quitar y que nos estamos defendiendo, sin perder de vista que, claro, esto nos está afectando a 300, 400 millones de personas dentro de 6.000 millones o 7.000 millones de habitantes que hay en este planeta, pero en ello estamos. Entonces, simplemente es profunda desconfianza en que cualquier sistema parlamentario burgués pueda transformar la sociedad. Yo creo que perfectamente lo que hace es intentar perpetuarse y regenerarse y que pueda seguir funcionando. Eso es lo que la experiencia histórica, la clase obrera nos ha dicho y por lo tanto pues difícilmente yo personalmente comparto el que se pueda entender participar en el sistema parlamentario burgués y transformar la sociedad. Yo creo que son dos cosas como el aceite y el agua, o una cosa u otra, a salvo, vuelvo a decir, y sin compartirlo, que alguien se lo plantee realmente como la toma del poder burgués para transformarle, pero la transformación revolucionaria, socialista, pues es una dictadura del proletariado, con la cual yo también tendría muchas cosas que decir, pero eso nadie lo plantea, al menos de los que tengan alguna posibilidad de poder acceder ahora mismo al poder. Bien, bueno, como han dicho casi todas las intervenciones de los compañeros, el ámbito institucional del papel del Estado ha sido siempre un elemento de contradicción dentro del movimiento obrero y dentro de la izquierda, digamos, anticapitalista o revolucionaria. El problema que hace con esta contradicción o quizá con esta disyuntiva es operativizarla, quiero decir, no tanto descartarla o optar por soluciones maximalistas, antagónicas, ¿de acuerdo?, sino por tratar de establecer una síntesis de esa contradicción. Esto es, en nuestra opinión creemos que la intervención de cualquier organización que se adscriba a la izquierda anticapitalista o revolucionaria en las instituciones del Estado capitalista debe ser siempre, o debe hacerse siempre desde un principio de precaución, ¿vale? Si me permitís otra vez la expresión, un principio de precaución antiacomodaticio, antireformista, ¿de acuerdo? Es decir, la intervención de la izquierda anticapitalista revolucionaria en las instituciones del Estado capitalista debe ser siempre en un lugar de trabajo de permanente tensión, ¿de acuerdo? De una tensión. ¿Y cuál es esa tensión? La tensión existente por una contradicción que es la necesidad, por urgencia social o por ideología o por concienciación, de implementar un programa netamente anticapitalista y los límites coactivos que imponen las normativas europeas y las normativas internacionales. Es lo mismo que decir la contradicción entre la intención de dar una salida obrera a la crisis, una salida anticapitalista a la crisis, ¿de acuerdo?, y la imposibilidad de hacerlo por la vía del institucionalismo, únicamente, quiero decir.
Entonces, la conquista de espacios en las instituciones debe ayudarnos a visibilizar cuáles son las luchas en las calles, ¿de acuerdo? Deben ser un altavoz, ¿vale? El institucionalismo, la izquierda dentro de las instituciones, la política institucional debe ser subsidiaria a las luchas de las calles, a la lucha de movilización social, ¿de acuerdo? Estamos convencidos de que es necesaria la participación en las instituciones, pero para coordinar, implementar, apoyar, reforzar, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Las luchas que se llevan a cabo en las calles, ¿de acuerdo? Así, apoyar la construcción de un poder desde abajo y visibilizar y defender las reivindicaciones de todos los movimientos sociales, sean dentro de la base laboral, dentro de la base feminista, antirracista, antifascista, etcétera, etcétera, y tratar de coordinarlos y unificarlos desde dentro de las instituciones. Luego, es un ámbito estratégico, pero un ámbito estratégico de tensión, al contrario de lo que propone y propugna en la práctica cotidiana de su acción política la izquierda reformista. Bien. A mí me gustaría empezar con una reflexión, que es que las instituciones representan la correlación de fuerzas del sistema. Es decir, unas instituciones donde el Partido Popular puede volver a ganar unas elecciones o que el Partido Socialista sigue teniendo un apoyo, por qué no decirlo, de gente que pertenece a la clase trabajadora, que de verdad ocupa ese sistema, ese puesto en la sociedad, realmente demuestra que como izquierda no hemos conseguido concienciar a todas esas personas que son clase en sí, para que lleguen a ser clase para sí con el objetivo de conseguir avances y ventajas concretas para su clase y no solo ventajas individuales. Tenemos que partir de romper eso, y esto solo se hace desde la movilización social, desde la pedagogía política que tenemos que hacer la izquierda y desde tener un discurso claro, coherente, conciso, de clase, defendiendo a la clase trabajadora frente a esas instituciones que están puestas al servicio de la oligarquía. Unas instituciones que están limitadas por diferentes actores, por actores como bancos, multinacionales, grandes empresas, que son las que a la hora de verdad toman decisiones a la hora de hacer reformas laborales, a la hora de ejecutar desahucios, como la SADER, que no deja de ser un banco, dejan de ser bancos que tienen bienes esenciales para la clase trabajadora y que se le veta la misma del uso de estas viviendas. Por ejemplo, está claro que este poder económico por encima de instituciones, por mucho de que lleguemos a controlarlas, no va a aceptar con resignación que han perdido una pelea. Igual que nosotros aquí no aceptamos que hemos perdido por mucho que no tengamos una mayoría parlamentaria. A partir de ahí tenemos que tener muy claro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ya que está de moda hablar de Venezuela, voy a hablar de Venezuela. Pero en serio, en Venezuela, ¿quién es la que, teniendo el control institucional, la izquierda, no tiene la capacidad de enfrentarse a la oligarquía que sigue controlando grandes cosas en Venezuela, como por ejemplo los supermercados vacíos, la falta de medicina? Son las grandes empresas que están boicoteando a un gobierno. Eso es precisamente las límites que tienen las instituciones y a las que nos ahogan. Y por eso tenemos que tener claro que las elecciones y las instituciones tienen que ser una barricada frente a las políticas neoliberales. Una barricada en la que enfrentarnos a sus elementos institucionales, que son solo un 1% de su control político que hacen del Estado. A partir de ahí, tenemos que acabar con reformas laborales, desahucios y diferentes políticas que han estado haciendo. Y para ello muchas veces son necesarios, al igual que nos planteamos la movilización social, acuerdos de mínimo, como cuando nos plantamos en las marchas de la dignidad, pan, trabajo, techo y dignidad, y por eso mismo ahora nosotras, que nos planteamos en alianzas concretas con otras fuerzas, que es cierto que no compartimos el trasfondo político, que no comparten la lucha social, la movilización política, pero compartimos unos puntos mínimos de instituciones que nos permiten, para nuestra parte, establecer una barricada frente a estas políticas neoliberales, porque tenemos que, claro, que no se pueden prometer soluciones electorales en unas elecciones, por muchos acuerdos o coaliciones o demás que sean, sino que se tiene que llamar claramente a la lucha y a la movilización social desde el día 1, gobierne quien gobierne, porque ahí es donde está el camino realmente. Y prefiero quedarme con las intervenciones que se han hecho con una frase no es un pensador de izquierda, que es Paulo Coelho, que decía que el barco está más seguro cuando está en el puerto. Pero no fue para eso para lo que los barcos fueron construidos. Y es que es así, realmente podemos elegir entre no mojarnos y cometer errores y no arriesgarnos en un momento, y no arriesgarnos a cometer errores o arriesgarnos a cometer errores en instituciones siempre que nos mantengamos en las calles y manteniendo los programas de máximos y que no se nos olvide a la hora de hacer pedagogía política, la lucha social y programas de mínimos que tengamos claro y compartamos una gran mayoría con un proyecto que llega a toda la clase trabajadora. Vale. ¿Puedo ceder? Si alguien quiere matizar o señalar a alguna cosa en concreta, un breve turno, si alguien quiere. Si queréis algo. Yo quería preguntar a Izquierda Unida, cuando habla de actores, como pueden ser los bancos,
no son los partidos que han defendido históricamente a la izquierda, pero sin realmente conseguir nada, porque al final son solo otra herramienta del capitalismo, un actor más. Y sobre todo yo quería preguntarle, cuando habla de un programa de un mínimo de puntos, ¿dónde quedan puntos que siempre han sido fundamentales y en los que no se inspira una lucha sin ellos, como pueden ser la salida de la OTAN y la República? ¿Esos son puntos que usted no considera fundamentales? Bueno, yo te voy a tratar de eso, pero bueno, partiendo de esa base, por parte, la salida de la OTAN y la República están en nuestro programa. Otra cosa es que hayamos llegado a un acuerdo de 50 puntos, esos que tenemos en común. Al día siguiente a las elecciones tenemos libertad de voto, al día siguiente como grupo propio todos esos aspectos y podemos proponer todas esas cosas. Por ende, sí que considero que seguimos manteniéndolo. Y por otro lado, la parte de los bancos, tenemos claro que son unos enemigos de clase. Otra cosa es que si de verdad consideramos que una persona que tiene una hipoteca también está al servicio de los bancos por haber firmado una hipoteca. Yo a partir de ahí ya puedo hablar. Yo creo que en ningún momento me he metido con la gente y he preguntado si los partidos que tradicionalmente han servido a esta democracia, como puede ser el suyo, se puede considerar como un actor o como una herramienta del capitalismo, como yo creo que es indudablemente, haciendo un análisis anticapitalista, ya no si metiéndome ni en anarquismo ni en comunismo, sino que me parece que es un claro actor y que usted, cuando ha remarcado los actores que hay del capitalismo, se ha olvidado de mencionar los partidos, que me parecen los más importantes. Los partidos como actor, es que no entremos en un debate entre organizaciones, porque quedan preguntas, quedan los turnos de parte. Mira, sí. David, si sí, yo también estoy de acuerdo que deberíamos centrarnos en esas preguntas en lugar de entrar en los debates entre organizaciones. No obstante, comentar únicamente una cosa, para complementar la intervención que hice antes y que he dejado un poquito de tiempo. Decía y hablaba de esa tensión, ¿no? Esa tensión que es el espacio estratégico de trabajo y de lucha colectiva de una izquierda anticapitalista, una izquierda que se considera rupturista, revolucionaria, poner el epíteto. Pero es que se empieza ya a ver esa tensión y esas contradicciones, ¿de acuerdo?, en el seno de esta nueva esperanza gradualista, ¿de acuerdo?, de esta nueva esperanza de regeneración del sistema de región del 78, que es Podemos, ¿de acuerdo? Podemos, o las confluencias o los gobiernos y ayuntamientos del cambio, donde estamos viendo lanzar a las hordas policíacas, ¿de acuerdo?, como decía Juan García Oliver, contra la gente, ¿de acuerdo?, ¿vale? Siendo apaleados por completo, expulsando personas y vecinos desesperados por la miseria y por el desempleo de décadas en el Ayuntamiento de Cádiz, etcétera, etcétera. Estamos comprobando cómo las instituciones marcan límites coactivos claros a la lucha anticapitalista y a la lucha revolucionaria. Si no tenemos esto en cuenta y somos honestos con nosotros mismos, con nosotras mismas y con los demás, ¿de acuerdo?, estamos haciendo un flaco favor a la lucha de la clase obrera y a la lucha de la clase trabajadora y a la lucha anticapitalista, por extensión. La tercera y la última pregunta sería: ¿cómo integraríais la perspectiva de género en un proyecto global de emancipación? Las mujeres carecemos de visibilización, es un hecho, todo el mundo lo sabemos, y la política no es un espacio cómodo para nosotras, para que nosotras trabajemos en ese espacio. Se puede ver que nuestra mesa está compuesta por hombres, excepto yo como moderadora, pero todos son hombres. Entonces ahí se puede ver la falta que hay de mujeres en el espacio político, ¿no? Y eso. No hay mujeres o apenas mujeres y con bastantes dificultades ejerciendo la política igual que la ejerce un hombre, ya sea con ejercicio de cargo público o de portavocía. Entonces la pregunta es esa: ¿cómo integraríais la perspectiva de género en un proyecto global de emancipación? Y para esta tenemos a Rodolfo. Bueno, si yo quisiera quedar bien en plan paridad, diría que este año las dos cabezas de lista son mujeres, una de ellas es inmigrante, pero como para nosotros ir de cabeza de lista es casi una lotería, a ver quién le toca este año, porque no le damos importancia a quién figura, pues no voy a engañar. Nosotros somos un partido de izquierda y como partido de izquierda siempre intentamos poner la mirada en los que más sufren, en los últimos. Y evidentemente, el análisis que todos compartiremos es que en España, históricamente, en el mundo, históricamente, las mujeres son en cada sector social las que peor lo llevan. No vamos a hacer aquí una retaíla de las agresiones y las opresiones a la mujer, que son muchas. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, parto de que eso lo compartimos todos. Ahora, nosotros, por ejemplo,
en esta lógica de ver la fuerza, la opresión de la mujer, también queremos ver y estamos viendo la fuerza precisamente que están teniendo las mujeres en la lucha, esa parte de la visibilización que tú decías. Para nosotros son referentes desde las mujeres abolicionistas y sufragistas, que ahora, gracias a Dios, parece que se ha puesto un poquito de moda, hasta recientemente, hace unos meses trajimos a las patronas de Veracruz, unas campesinas pobres que están dando respuesta al problema de la inmigración, pasando por Domitila Barros, Rosa Parks, Aung San Suu Kyi, Dorothy Day, Margarita Baranquís, mujeres de las que intentamos dar a conocer su lucha que muchas veces se presenta como de una mujer sola, cuando en la realidad, en la mayor parte de estos ejemplos y tantos otros, son mujeres que en el fondo pertenecen a una familia, tanto de origen como que tienen hijos, como que tienen marido, como que tienen nietos. Y voy al punto al que quería quizás yo plantear. Nosotros distinguimos la necesaria lucha por la igual dignidad del hombre y la mujer en todos los ámbitos de elementos ideológicos que creemos que están enfrentando precisamente al hombre y la mujer, que están enfrentando a los pobres. Para nosotros, como decía la Asociación Internacional de Trabajadores del Movimiento Obrero, la familia solidaria debe ser la célula básica del edificio social. Desintegrando la familia, la sociedad se debilita y por tanto es más fácil su explotación y su dominación. Lo leo porque es de nuestro programa y así no me lío. La familia solidaria es una amenaza para el imperialismo y para sus intereses. Y por eso la estrategia de los poderosos, de la ONU, de las fundaciones Rockefeller, Ford, Bill y Melinda Gates, las fundaciones del capitalismo, está siendo que sería precisamente individualizar a la sociedad destruyendo lo que le da fortaleza, que es la familia. Nosotros tenemos la experiencia vital, y yo creo que todos la tenemos, de que la fecundidad revolucionaria la da precisamente la complementariedad. Bueno, a ver, brevemente, una cuestión, lo que la incomodidad que tiene la mujer a lo mejor para poder estar aquí, por ejemplo, en esta mesa y tal. Yo creo que la incomodidad es porque precisamente el poder es profundamente machista y por lo tanto estas son estructuras que no dejan de ser de poder. Es decir, no sé si tanto la mujer lo que tiene es que conquistar esos espacios de poder que realmente son absolutamente incompatibles o destruir los espacios y las instituciones de poder para que la mujer se sienta a gusto. Después eso entiendo por lo que has dicho del tema de por qué no hay gente aquí, por qué no hay mujeres, por qué no hay mujeres, ¿no? Entiendo que el problema es que no es tanto la conquista de la mujer de los espacios de poder como la destrucción del propio poder. La segunda es una cuestión de experiencia, es decir, aquí la pregunta era de cómo integrar la perspectiva de género en un proyecto global de emancipación. Bueno, por la realidad yo creo que por lo menos en el movimiento obrero ha cambiado de 30 años para acá, de lo que yo he podido ver, de lo que era la perspectiva de género, lo que es la situación de mujer, ha cambiado completamente. Es algo ahora que está presente, es al revés. Es decir, como el movimiento emancipador es algo que ya esta pregunta no hubiera sido posible hace 10 años, a lo mejor ni 5 años, en un debate de este tipo. Es decir, habría sido algo aquí que preguntar aquí, ¿por qué sale esto? ¿Qué tiene que ver? ¿No? Pero después todo el tema del lenguaje, el tema de los derechos, el tema de cantidad de cosas, es decir, es algo que se ha incorporado dentro de lo que es el movimiento social de base y de transformación. Hay dos cosas que se han cambiado de hace 30 años o así que están ahí. Por una parte el tema precisamente de la mujer y por otra parte el tema además yo creo que es muy claro que es el tema de la memoria histórica. Era algo que estaba abandonado, que era algo marginal y que no estaba ahí. Es algo que ahora está presente prácticamente en todas las actividades, en todas las organizaciones. Las dos cuestiones, es decir, es algo que vamos interiorizándolo, así, esa es la realidad, como algo además natural. Y en función de eso se intentan superar esas situaciones, pues evidentemente de desigualdad y de machismo. Ejemplos también muy concretos, yo que sé, hace 10 años cuando el tema de la violencia, de los asesinatos de mujeres, alguien que decía, no, es que esto es violencia machista, la gente decía, bueno, por favor, de género, en todo caso te lo planteaban, ¿no? Violencia de género, pero ahora es habitual que en la información normalizada, en la normalización institucional y de información, aparezca ya esa palabra, violencia machista, ya no se dice violencia de género. Algo está cambiando y desde luego las organizaciones obreras hemos cambiado, al menos o tenemos esa voluntad de cambiar y en esos dos aspectos para mí son
cuestiones concretas que están ahí y que se incorporan en cualquier movilización, en cualquier escrito, en cualquier discurso, en el tema de decir, joder, es que aquí solamente somos hombres, aquí no hay mujeres, hay una reunión de solamente hombres, ¿y dónde están las mujeres? Los propios hombres, ¿no? Y evidentemente las mujeres las reunión. Igual podrían hacer una reflexión de por qué las mujeres no participamos en la política. No lo digo ahora. David, en general. No tengo respuesta, ¿no? O sí, posiblemente. Me voy a subir al caballo de lo que propone María y voy a tratar de hacer una intervención radicalmente autocrítica. Veo que el feminismo, los feminismos, para ser más correctos, de acuerdo, a nivel de epistemología política, están sometidos a una doble cooptación, ¿vale? Están secuestradas por dos vías. Por un lado, están siendo instrumentalizadas por la izquierda reformista, ¿vale? Y eso es obvio y palpable, ¿de acuerdo? Y lo podemos observar aquí hoy, ¿vale? Porque hay, dentro de lo que se conoce dentro de la teoría feminista como socialización genérica simétrica, socialización de género, socialización diferencial por género, el nombre que lo queréis utilizar, uno de los mandatos de género clásicos y paradigmáticos es: el hombre se dedica a los ámbitos productivos y de representación política, la mujer se dedica a los ámbitos reproductivos y de cuidado, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo aquí en esta mesa, y por eso digo que radicalmente autocrítica, porque también forma parte de un problema de mi organización, ¿de acuerdo?, es reproducir un mandato de género clásico, patriarcal, que es el de son los hombres los que se encargan de la representación política, aspectos productivos y economistas aparte, ¿de acuerdo? Eso por un lado, simplemente esa evaluación. Por otro lado, el feminismo, los feminismos están cooptados por otro lado, que es el Estado, por la vía institucionalista. ¿De acuerdo? Tenemos desde que la ONU asume una especie de cruzada emancipatoria falsa, espuria, ¿de acuerdo? Para emancipar a la mujer, el feminismo domestica, ¿vale? Domestica el feminismo. Entonces, lo que nos gustaría plantear, o lo que nos gustaría problematizar y trabajar desde No hay tiempo que perder es precisamente promover, ¿de acuerdo? Promover feminismos que sean autónomos, movimientos autónomos de feminismo, porque son las mujeres autoorganizadas, ¿de acuerdo?, las que es únicas capaces de ser conscientes de su propia realidad cotidiana, las únicas capaces de empoderarse, ¿vale?, es una palabra, un anglicismo horrible, ¿de acuerdo?, pero las únicas capaces de dotarse de las herramientas teóricas y políticas, ¿de acuerdo?, para hacer frente a las opresiones cotidianas a las que han de enfrentarse, ¿de acuerdo?, diariamente. Y esta, que forma parte de una violencia simbólica, el hecho de que los hombres no es que estemos sobrerepresentados, sino que seamos unánimes hegemónicos en esta mesa, ¿de acuerdo?, salvo María, ¿vale?, es simplemente la reproducción y un trabajo que no se está haciendo, que forma parte de lo políticamente correcto de la izquierda reformista, incluso de la izquierda que nos pretendemos más rupturista, anticapitalista, revolucionaria, como lo queremos llamar, ¿de acuerdo? Y sin embargo, continuamos reproduciendo de manera permanente, ¿vale?, los viejos mandatos y estereotipos de género, ¿de acuerdo? Únicamente eso. Bueno, pues a ver, yo también iba a decir la profunda autocrítica antes de que lo dijeras, pero también hacemos la profunda autocrítica, está claro, es evidente. En esta mesa se ve, bueno, y esta sala en general se ve como realmente tenemos que hacer una reflexión sobre por qué las mujeres no participan en política y no vale con decir, no, es que llevamos temas con la perspectiva de género y política feminista en el programa. Mira qué feminista soy. No, en serio, no es verdad, no funciona así. Realmente una sociedad en la que el 33% de las personas, de mujeres jóvenes entre 14 y 18 años consideran normal que su pareja las mire el móvil, o que el 90% de los jóvenes consideren que sí que se ha ejercido un maltrato sobre su pareja o sobre ella, a día de hoy es una oportunidad más de que no se está consiguiendo acabar con este machismo y este heteropatriarcado implícito, sino que están reproduciendo las violencias de otra forma diferente a como eran antes. Antes eran de otra forma, pero los micromachismos han evolucionado a otras formas. Yo tengo claro, por ejemplo, que las mujeres han salido de la calle hace mucho tiempo y han entrado en el mundo del trabajo cuando antes era un espacio vetado y solo para hombres, y que ahora han entrado. Lo que pasa es que no es que hayan salido del mundo del trabajo, es que no han salido tampoco de casa porque ha habido una violencia machista y una agresión día tras día para que esto no sea así, porque las mujeres salen a la calle. Lo que pasa es que los hombres todavía no se entran en casa, que igual lo que nos deberíamos plantear, que esto es una cosa que es un drama, y tenemos que entender que vivimos en una sociedad heteropatriarcal y machista donde hay unos que somos unos privilegiados, aunque no nos demos cuenta, y en la izquierda también. Yo la experiencia esta no la he vivido, pero compañeras que sí, te lo dicen muchas veces, es el estar en una reunión y que te corten
cuando a otros hombres no les cortan mientras están interviniendo, o cómo después de 2 o 3 de una intervención de una mujer interviene un hombre y dice exactamente lo mismo que la mujer, dice, pues yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Florito, nunca van a decir el nombre de la mujer que ha dicho la intervención primero, nunca. Y esto es una cuestión que lógicamente es una cuestión que hemos heredado de este sistema machista y heteropatriarcal, pero que tenemos que combatir día de ahí y no conformarnos con decir que esto es un tema de prejuicios y demás, y con quedarnos en casa pensándonos y mirándonos el ombligo, la teorización, y está claro que ahí tiene que estar la cuestión. Y por supuesto, insistir en que, bueno, pues nada más. Pero has contestado la pregunta. Sí, no es que habéis planteado la pregunta, por lo tanto. ¿Cómo integrarías la perspectiva de género en el proyecto? Pues combatiendo estas cosas, claro. Y por supuesto, dejando a las mujeres un espacio propio, entendiendo que no son solo meros objetos, o muchas veces como se concibe en los partidos, las estructuras, a la hora de desempeñar como males menores. Cuando tú metes a un hombre en una lista, parece como que estás poniendo al mejor. Y cuando metes a una mujer, me parece que la estás metiendo con necesidad. Tenemos que concebir que en estos espacios el feminismo tiene que primar también, y entender que no podemos seguir con todas estas consideraciones. Vale. Yo creo que nosotros damos en el análisis de esta cuestión un paso más allá, que no nos centramos sobre todo en los micromachismos ni en cosas más concretas, sino que tenemos que ser capaces de visualizar que en el sistema actual es imposible dar cabida a un cambio como el que estamos planteando aquí. Nosotros planteamos que estas cosas que planteamos aquí, por las diferentes situaciones y las contradicciones que tiene el propio sistema, no se pueden realizar dentro de un sistema capitalista. Nosotros, por lo tanto, vemos que la única solución debe ser integral. Y como citó Lenin en su día, o cambias la totalidad del problema o en realidad no cambias nada. Y por eso nosotros vemos que intentar realizar cambios sin intentar realizar un cambio del propio sistema es algo totalmente ineficaz, porque si algo tenemos que aprender de nuestro pasado es que todas las luchas que hemos ido conquistando en un sistema capitalista pueden costar conquistarlas 10 años, pero las puedes perder en un día. Y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que todas las luchas que tengamos, no solo en estos temas sino en todos, para que sean reales y se vayan a mantener en el tiempo, tienen que ser fuera de este sistema. Nosotros vemos que el capitalismo al final sobre la mujer usa un sistema sobre el que quiere al final tener una dominación, una sobreexplotación mucho más fuerte de la que ya tiene sobre los hombres, y al final convertirla en una masa del ejército de reserva, como analizó Marx en su día. Al final esa sobreexplotación y la contradicción del propio sistema obliga a la mujer ya no solo a englobar en primer lugar un ejército sobreexplotado de trabajadores, sino que además lo sitúa con una mayor tensión en el ejército de reserva, que ahora mismo lo más parecido que tendríamos en la actualidad podría ser el paro. Nosotros, si analizamos el paro, el porcentaje de paro femenino contra el porcentaje de paro femenino es muy distinto y claramente no hay una paridad. Nosotros, por lo tanto, para cambiar esto, creemos que necesitamos un bloque de mujeres que luchen por su liberación como trabajadores y que se alejen de esa lucha feminista que se ha planteado muchas veces por partidos oportunistas, que al final lo único que intentan es no tener un objetivo centrado, sino como oportunismo para conseguir votos, desviándolo claramente a la lucha de cuál tiene que ser su objetivo principal. Nosotros en nuestras tesis analizamos que la situación actual y el capitalismo lo único que genera es una feminización de la pobreza, por decirlo de cierta manera, aunque sé que el término no existe. Y es que tenemos que ser conscientes, como he recalcado anteriormente, que la única forma de cambiar esto es en el capitalismo. Y yo quiero dar un ejemplo que quizá no es el más adecuado, pero en su día, cuando en la Unión Soviética, cuando se quiso plantear el mausoleo de Lenin, en un sistema que yo creo que tiene tanta prensa negra como ha sido el soviético, una de las personas que no quiso que se realizara el mausoleo era la mujer del propio Lenin. Y yo creo que en un sistema soviético que tenía pocas diferencias con el sistema capitalista, la mujer ya tenía una representación. Y tenemos que ser conscientes de que si en un pasado, que ya ha pasado ciertos años y donde ha habido un cambio muy drástico, ya había una representación de la mujer, yo creo que es un análisis muy cierto de que en un sistema como el actual no hay cabida para ese tipo de solución al problema que estamos planteando actualmente.
Bueno, creo que estamos bastante de acuerdo por las intervenciones. Bueno, al menos por la última intervención del compañero, de acuerdo en que a la lucha feminista, ¿vale? La lucha anticapitalista y la lucha feminista son dos caras de la misma moneda, o al menos deben serlo así. Desde luego, desde nuestra organización tenemos claro que nuestro feminismo tiene que ser, o nuestros feminismos tienen que ser también anticapitalistas. ¿De acuerdo? Sin embargo, no basta con cambiar las relaciones de producción, ¿de acuerdo? El sistema de producción, ¿quién es el propietario de los medios de producción desde un análisis marxista? ¿De acuerdo? Para acabar con la opresión de las mujeres, ¿vale? Para acabar con el patriarcado. Se necesita de una problematización específica, de una problematización teórica y política específica, porque si no, lo único que se consigue y lo único que se hace, y ahora en lugar de citar a Marx, voy a citar a Foucault, ¿vale? Es reproducir relaciones de poder. Al día siguiente del derrocamiento del capitalismo en cualquier país del mundo, ¿vale? Seguirán reproduciéndose las relaciones de poder patriarcales y heteronormativas y subjetivas de creación de dispositivos de subjetividad que había el día anterior, ¿de acuerdo? Si esto no se trabaja específicamente, y esto ha pasado tanto en la Unión Soviética, en cualquiera de sus formas, ¿vale? Prematuras o tardías, o en sistemas también socialistas o alternativas al capitalismo como es el cubano, ¿de acuerdo? Donde hasta bien entrados los años 70 se perseguían orientaciones sexuales no hegemónicas, ¿de acuerdo? Entonces esto requiere una problematización muy específica, porque el análisis que ha hecho el movimiento obrero y la izquierda revolucionaria del proceso de acumulación capitalista no ha tenido en cuenta el papel de las mujeres, ¿de acuerdo? Que han sido, digo mucho de acuerdo porque es una muletilla que parece que tengo, pero no han tenido en cuenta el papel de las mujeres, que han sido relegadas y confinadas mediante la violencia, y esto se puede consultar cualquier genealogía histórica, ¿de acuerdo? Al papel de lo reproductivo y de los cuidados de manera gratuita cuando no es esclavo, ¿de acuerdo? Esto es esencial en el proceso de acumulación capitalista, esencial. Si no lo problematizamos de manera específica, las relaciones de producción, de poder, ¿vale? Se seguirán reproduciendo al día siguiente del derrocamiento del capitalismo, si es que este llega, ¿de acuerdo? ¿Vale? Voy a ser muy breve. Básicamente que creo que nos tenemos que dejar un poco de análisis economicistas del tema de género, como de tantas cosas. O sea, caer en análisis de que las mujeres están discriminadas porque hay más paro femenino y quedarnos solo en eso, creo que es dejarlo un poco fuera de contexto. Quiero decir, realmente comparto lo que decía aquí el compañero con el tema de que realmente al día siguiente de hacer una revolución marxista y socialista y como que todos los objetivos que queramos ponerla, al día siguiente va a seguir habiendo presión machista, y tenemos que darnos cuenta de una cosa: los superhombres de clase trabajadora libres de prejuicios no existen. Quiero decir que realmente todos y todas tenemos nuestros prejuicios, y que tenemos que combatir ellos no desde cuando hagamos la revolución, sino desde el momento actual, entendiendo una perspectiva de género interseccional donde, por supuesto, no todas las mujeres son iguales, no todos los feminismos son iguales. Eso es una evidencia. Y por otro lado, tampoco podemos obviar el dilema de qué vino antes, el huevo o la gallina. O sea, es decir, ¿qué vino antes, el machismo o las formas de opresión económicas? Pues a ver, sería un debate muy largo, y que realmente creo que tenemos que compaginar ambas diferentes formas. Quiero que hable público. Sí, pues nada, las preguntas han acabado. Dar las gracias por haber participado, por haber contestado, ¿no? Que al fin y al cabo la última pregunta igual siempre puede parecer un poco más chunga, ¿no? Ya el tema de las mujeres es ese gran algo que no, que ahí está, que se volverá a tocar ahora con las elecciones. Todas volveremos a ser súper feministas, dado que tenemos nuestras listas cremalleras. Y bueno, en mente siempre hay el tema de la mujer, a ver si algún día empezamos a trabajarlo de verdad. Entonces, bueno, gracias por participar, y ahora sí es ya cuando vosotras y vosotros podréis participar con vuestras preguntas, reflexiones, lo que queráis.